Bueno, buenas tardes. Disculpen el cambio del día de hoy, lo que pasa es que tenía una reunión hoy, recién termino, y para no perder, si bien podríamos haber enviado el video de la clase grabada, a sugerencia de los profes de práctica, intercambiamos teoría con práctico, y la idea es, una vez finalizado el práctico, comenzar con la parte teórica. En el día de hoy vamos a ver, habíamos terminado, digamos, la clase pasada con campo eléctrico, y en el día de hoy, de acuerdo al programa, vamos a ver la unidad número 4, que tiene que ver con potencial eléctrico. Para ver potencial eléctrico, antes de ver potencial eléctrico, vamos a ver trabajo eléctrico, la energía potencial electrostática, unidades, y después sí, a partir de ahí vamos a definir el potencial eléctrico, y vamos a hacer algo muy similar a cuando vimos con campo eléctrico. Vamos a definir el potencial eléctrico por una carga puntual, sistema de carga, y por una configuración cargada o un cuerpo cargado. Yo creo que no estoy hablando y no estoy compartiendo. Ahí se ve. Ahí está perfecto, Sergio. Sí. Esto es lo que quería mostrar, digamos, es la parte de potencial eléctrico, la número 4, trabajo eléctrico, potencial eléctrico, digamos, potencial eléctrico, después aplicamos a una carga puntual, sistema de cargas puntuales, configuraciones cargadas. Después ya vamos a ver una característica muy interesante, porque tanto el potencial eléctrico es una propiedad eléctrica que también está presente en todos los cuerpos cargados. Es decir, todos los cuerpos cargados, además de generar en todos los puntos existentes alrededor de ese cuerpo un campo eléctrico, también hay un potencial eléctrico. Como va a haber estas dos características eléctricas en cualquier punto de un cuerpo cargado, alrededor de un cuerpo cargado, potencial y campo eléctrico, obviamente vamos a ver una relación que me permite vincular ambas magnitudes físicas. Y después, bueno, vamos a ver en función de eso algunos cálculos como hicimos tanto en el campo eléctrico, para calcular el potencial eléctrico para configuraciones cargadas. Esto, obviamente, estamos en la parte electrostática, y vamos a considerar la unidad número 4, potencial eléctrico, donde vamos a estudiar el carácter conservativo de la interacción electrostática y los fenómenos electrostáticos que pueden describirse convenientemente en términos de una función de energía potencial eléctrica, que esto es potencial eléctrico, y vamos a ver unas ciertas analogías. Esta segunda parte que dice que se pueden describir convenientemente, porque tiene el potencial eléctrico, como su palabra también lo indica, y para no ser tan redundante, tiene el potencial de que es un escalar, con lo cual tiene sus ventajas para poder calcular configuraciones o potenciales eléctricos, y tiene la ventaja de ser un escalar que es más simple los cálculos, y no recurrir, como es el campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, y cuando tenemos configuraciones cargadas, no cargas puntuales, sino configuraciones cargadas, siempre hay que recurrir a una integral de este tipo. Recordemos que el campo eléctrico lo habíamos visto en el caso más genérico por una configuración cargada, como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de diferencial Q sobre R cuadrado versus R. Este es el caso más genérico, cuando uno quería calcular el potencial para cualquier configuración cargada, y queríamos calcular en un punto del espacio un campo eléctrico. Lo que hacíamos es tomar un diferencial de Q a una distancia R, y esto me producía un diferencial de X, que vale 1 sobre 4pi epsilon 0, diferencial de Q, R cuadrado.
Ahora bien, este era el campo eléctrico producido por este elemento de carga, y lo que tenía que hacer después era la sumatoria de la contribución de todos los diferencial de Q al punto P, que se transformaba en integral. Obviamente, este es un integral vectorial, con las complejidades que tienen los análisis vectoriales, y que nosotros simplemente nos remitimos a casos que presentan cierta simetría, con lo cual es mucho más simple los cálculos. Lo que vamos a ver ahora es una propiedad que es el potencial eléctrico, y que lo vamos a analizar a partir del trabajo eléctrico, como dije al principio, considerando, supongamos que tenemos una carga Q aislada. Esta carga está sola, digamos, no habría problema, una carga absoluta. Pero fíjense que si nosotros quisiéramos constituir este sistema ya son dos cargas, Q0 y Q. ¿Ustedes consideran que estas dos cargas se puede formar este sistema por sí solo? Si yo dejo así las cargas, ¿se quedan ahí quietas? Indudablemente no, porque si yo partí de una carga Q acá, para posicionar una carga Q0 a una cierta distancia, obviamente, si son las dos positivas, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la ley de Coulomb? Va a haber una fuerza de repulsión. En este caso, porque son cargas del mismo signo. Por lo tanto, yo para poner una carga a una cierta distancia R, es indudable que alguien tiene que hacer algún trabajo, porque por sí sola, indudablemente hacer dos cargas del mismo signo, no, digamos, se van a posicionar, sino yo debería tener esta carguita en el infinito, por ejemplo, y traerla, yo haciendo una fuerza, digamos un agente externo, por ejemplo, traerla y posicionarla aquí. Y para que se quede ahí, indudablemente va a estar la fuerza eléctrica. Voy a tener que estar haciendo en todo momento una fuerza igual, de la misma magnitud y sentido contrario, para contrarrestar la fuerza eléctrica. Porque cuando esta fuerza desaparezca, obviamente va a actuar la fuerza eléctrica sobre la carga, y ya sabemos qué sucede cuando hay una fuerza externa aplicada sobre la masa. Se separa. Es decir, básicamente para constituir un sistema de dos cargas, yo tengo que ejercer un trabajo. Obviamente hay un trabajo de una fuerza externa, y también va a haber un trabajo de la fuerza eléctrica, que van a ser en sentidos contrarios. Por sí sola, volvemos a repetir el concepto, yo puedo formar una carga aislada y la dejo ahí y se queda. Pero para formar un sistema de cargas, tiene que haber alguien que me lo constituya o que me lo forme. Por sí solo no se va a formar. Si está claro esto, digamos, podemos hacer la simplificación. Digamos, si yo tengo una carga, no vamos a hacer los desarrollos, tratan los apuntes, simplemente acá recuerden la teoría, la vamos a hacer un poco más breve, simplemente la parte conceptual. Si yo tengo una carga Q y representamos esta carga o el campo eléctrico externo a través de la línea de campo, línea de fuerza, para que una carga puntual tiene esta forma, y supongamos que yo quiero trasladar una carga Q0 a esta posición. Como dijimos, indudablemente acá van a estar actuando fuerzas, que es la fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica? Q por E. Recordemos que cada vez que colocamos nosotros una carga en un campo eléctrico, aparece sobre esa carga una fuerza eléctrica, que es el valor de Q por E. Si yo la dejo ahí, ya dijimos, va a actuar esta fuerza, y al actuar la fuerza sobre esta carga con esta masa, se va a desplazar. Pero si yo la quiero trasladar de un punto A hasta este punto, digamos, de un radio, si quieren es lo mismo, de esta distancia R
a esta posición, R0, indudablemente yo voy a tener que estar haciendo en cada instante una fuerza externa, de tal manera que en todo momento la fuerza externa sea igual en módulo a la fuerza eléctrica. Recordemos que a medida que esta carga va avanzando, la fuerza, el campo cambia, porque el campo depende, el campo este, recuerden el campo de la carga esta, va a depender de la distancia de la carga al punto. Por lo tanto, a medida que yo me voy moviendo, la fuerza va cambiando. Por lo tanto, la fuerza externa también tiene que ir cambiando y tiene que ser en todo instante de la misma magnitud a la fuerza eléctrica, pero de sentido contrario. Recuerden que yo puedo desplazar un cuerpo cuando las dos fuerzas son iguales. Recuerden que la condición de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, es decir, si la fuerza resultante sobre un cuerpo no es nula, el cuerpo se acelera. Pero si la fuerza o la sumatoria de fuerzas aplicada o no hay fuerzas, o la sumatoria de fuerza aplicada igual a 0, en esta condición ya no tenemos aceleración, por lo tanto, recuerden que hay dos condiciones. O está o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo. Son las dos particularidades, esto es velocidad constante. Por lo tanto, yo al tener una fuerza aplicada en sentido contrario en todo instante a la fuerza eléctrica, lo que estoy haciendo es desplazar la carga con velocidad constante. No voy acelerando. Entonces, si yo le estoy desplazando en este sentido, digamos un diferencial R, uno podría plantear el trabajo simplemente vamos a dar la fórmula. Si bien hay dos trabajos, el trabajo de la fuerza externa, que lo que es trabajo, fuerza por distancia, y el trabajo de la fuerza eléctrica, que es igual a la fuerza eléctrica por el desplazamiento. Esto es igual a la fuerza externa por diferencial R entre el ángulo que hay entre los dos vectores, la fuerza externa y diferencial R es coseno de θ, de 0 en este caso, y para el caso de la fuerza eléctrica es la fuerza eléctrica diferencial R coseno de 180. Una es positiva, otra es negativa. El trabajo es el mismo, lo que tienen distintos signos. Si uno opera esto y lo integra, vamos a llegar a una expresión que el trabajo es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, Q por Q0 sobre R o R0. Es decir, para formar este sistema Q0, separados, acá vamos a poner directamente R, ya dijimos que un sistema de cargas no se forma por sí solo. Yo necesito un agente exterior para constituírmelo, es decir, traer una carguita, como dijimos recién. Esta Q0 estaba en el infinito y yo vine y la posicioné acá. Obviamente el agente exterior me la trajo y la posicionó acá. Ese agente hizo un trabajo. Y ese trabajo que hizo el agente exterior quedó almacenado como energía potencial eléctrica. ¿Qué es el trabajo que está acá? Es energía potencial eléctrica. Y obviamente acá en este contexto de dos cargas o de este sistema de carga hay una energía almacenada, porque si yo, si bien no está dibujado, si yo libero la fuerza exterior acá, la saco, ¿qué pasa?
esta carga tiene una energía acumulada y hace que se desplace a lo largo del campo eléctrico. Entonces, para conformar un sistema de cargas, dos o más cargas cualesquiera, yo debo realizar un trabajo, o un agente externo debe realizar un trabajo, y ese trabajo queda almacenado como energía potencial eléctrica. Obviamente, una vez que yo libero al sistema, esa energía acumulada como energía potencial eléctrica es liberada y esta partícula se acelera. Recordemos que estamos moviendo las partículas de un punto a otro con velocidad constante, simplemente lo que hacemos es que la fuerza externa en todo momento sea igual en magnitud a la fuerza eléctrica. Entonces, de esa manera determinamos, no se confundan con las ecuaciones que son bastante parecidas a algunas que estamos viendo, inclusive las podemos escribir, pero no. La primera que vimos es fuerza, estamos escribiendo solamente los módulos, fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, la ley de Coulomb, porque parecen después todas parecidas, digamos. Campo eléctrico por una carga punto. El trabajo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Y le digo que no se confundan porque enseguida vamos a ver potencial, que potencial es bastante parecido a algunas de estas que están aquí. Fíjense el trabajo, la fuerza, campo eléctrico y trabajo desarrollado por un agente exterior, y que recuerden que este queda almacenado en un sistema como energía potencial eléctrica. Una vez que yo lo libero o suelto esta fuerza, esa energía liberada o almacenada se libera. Lo mismo sucede si yo hubiera trasladado una carga negativa. Si hubiera trasladado una carga negativa es el mismo efecto, pero la tengo que ir frenando. Porque si yo pongo una carga negativa acá, ¿qué va a pasar? Esta carga se me va a acelerar la fuerza eléctrica en este sentido. Entonces, lo que voy a tener que hacer yo para poder mantener es aplicar una fuerza externa de esta manera que lo vaya frenando, cosa de posicionarlo y esto se desplace con una cierta velocidad constante, y si quiero dejarlo acá a una cierta distancia R, y este es Q0, el trabajo va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q menos Q0 si es negativa, sobre L. Y este trabajo, lo mismo, hay un agente exterior que hizo una fuerza, en este caso para ir frenando la carga para que no se me acelere y que ésta se pudiera posicionar finalmente a una distancia R. Porque si no sigo aplicando la fuerza exterior, esta carga se pega con la carga positiva. ¿Está? Entonces, para formar siempre un sistema de cargas, yo tengo que utilizar un agente exterior, y ese agente exterior siempre es un trabajo que queda almacenado como energía potencial eléctrica. Ahora bien, este concepto de trabajo eléctrico vamos a utilizarlo para definir el potencial eléctrico. El campo eléctrico, ya dijimos que el campo eléctrico que rodea cualquier configuración cargada se describía por una magnitud vectorial, que es el campo, pero también, como dijimos en la introducción, vamos a poder describir cualquier punto que rodea una configuración cargada, no solamente por el campo eléctrico, es decir, lo que estamos diciendo, si tengo una configuración cargada o un cuerpo cargado, también es válido por una carga puntual. Dijimos ya que cualquier punto que rodeaba esta configuración cargada, yo lo podía representar a través de una magnitud vectorial que era el campo eléctrico. Lo que estamos diciendo ahora es que también vamos a asociar en cualquier punto de una configuración cargada, le vamos a asociar una magnitud escalar que es el potencial eléctrico. Este es un vector y este es un escalar.
Ambas magnitudes, ya vamos a ver después como también lo dijimos, están relacionadas, podemos relacionar la magnitud tanto campo eléctrico como potencial eléctrico, y para definir lo que es potencial eléctrico como escalar, ya hemos visto nosotros que para formar un sistema de cargas, cualquiera, por ejemplo estas dos carguitas, yo necesito, digamos, crear una energía potencial electrostática, que es esto, digamos, el producto de las dos cargas, o la distancia, perdón, al R lineal, y esa energía potencial electrostática obviamente es equivalente al trabajo que realiza un agente exterior para formarlo. Quizás acá lo podemos ver también en esta filmina, donde yo tengo una carga Q0 y veo el campo eléctrico a través de representación de la línea de fuerza, y lo que voy a hacer es trasladar una carga desde el infinito hacia un punto cualquiera del campo externo. Lo que hago es trasladar la carga. Obviamente esa carga no va a ir desde el infinito hasta ese punto. Alguien la trajo. Ese trabajo que hace el agente exterior, dijimos que queda almacenado como energía potencial eléctrica. Entonces, bajo ese concepto, vamos a definir el potencial de la siguiente manera. Yo para formar, dijimos, campo eléctrico, yo tengo que traer una carga, por ejemplo, Q0 desde el infinito, y si quiero ponerla en este punto P, la voy a traer hasta acá. Fíjense que estamos también utilizando algunas propiedades de trabajo que hemos visto en física, que el trabajo no depende solamente de la posición final, porque el trabajo, para formar este sistema QQ0 a una distancia R, no depende por dónde yo la traje o en la trayectoria, sino va a depender del producto de las cargas y de la posición final. Entonces, yo sé que el potencial en el punto P, este potencial que estamos definiendo acá en este punto, ya vamos a ver cómo lo vamos a definir, le podemos asignar un potencial eléctrico. ¿Cómo es ese potencial eléctrico? Se define como el trabajo que hace un agente exterior desde el infinito hasta el punto P por unidad de carga. Y fíjense que yo le puedo asignar a cada punto del espacio un potencial, porque para este punto, ¿a cuánto va a ser igual el potencial? Y va a ser el trabajo que hace un agente exterior para trasladar la carga hasta ese punto. Esto es Q0. Esto va a ser otra R, obviamente. Y el trabajo, recuerden que el trabajo este que está aquí es 1 sobre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas sobre la distancia final. Si yo las cargas las mantengo iguales, va a depender siempre de la distancia en la cual yo coloque, ¿está bien? Entonces, en cada punto del espacio, yo le voy a poder asignar un potencial, donde este potencial es el trabajo que yo hice para trasladar la carga desde el infinito hasta el punto, dividido la carga Q0. Esta expresión que están viendo acá es potencial, el potencial eléctrico en un punto cualquiera del espacio del campo eléctrico, y que se define como el trabajo realizado por una fuerza o un agente exterior en colocar una carga de prueba en dicho punto. Obviamente también podemos acá despejar que el trabajo, es decir, el potencial, el trabajo sobre Q0, obviamente el trabajo es el potencial por Q0.
Después también tenemos diferencia de potencial. No vamos a hacer los desarrollos, sino se los voy explicando o lo que van a ir trabajando ustedes. Yo puedo tener una carga puntual, representar ese campo externo producido por esa carga puntual a través de la línea de fuerza o líneas de campo. Y yo, por ejemplo, en este punto, tengo en el punto A, y defino dos puntos, y este es el punto B. Yo puedo definir, obviamente, un potencial en A. ¿Cómo es el potencial en A? El potencial en A es el trabajo para traer una carga del infinito hasta el punto A. Sobre Q0. Y también tengo un potencial en B, que es el trabajo para traer una carga del infinito al punto B sobre Q0. Se define diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, yo puedo plantear que B, o lo puedo demostrar, que eso no lo vamos a hacer, están los apuntes, es igual o es lo mismo a trasladar una carga desde A hasta B. Que esto se escribe como delta B es igual al trabajo para llevar una carga de A hasta B sobre Q0. Esta es otra expresión también que ya la van a aplicar después en la práctica, que me vincula también el potencial con el trabajo, donde también puedo plantear que la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera es, o lo puedo calcular en forma individual, calculando el trabajo para posicionar una carga punto en ese punto y haciendo la diferencia, o es lo mismo trasladar la carga del punto A al punto B. Algo muy importante después, que ya lo vamos a reiterar, el potencial en B y en A después están cambiados con respecto al trabajo. Esto, recuerden, tiene que ver con el potencial de una carga. El potencial, fíjense, nosotros habíamos definido el trabajo para conformar un sistema como 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q0 sobre R. Este es el trabajo que realiza un agente exterior para formar el sistema conformado por dos cargas Q0 a una cierta distancia R. ¿Qué dijimos que era el potencial? El potencial en un punto era el trabajo por unidad de carga. Es decir, si pasamos dividiendo este término aquí, ¿qué nos queda? Que el potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Y esto es el potencial eléctrico para una carga puntual. Es un escalar, el potencial va a depender del signo de la carga. Bueno, vuelvo al anterior que le había escrito por aquí. Ya me olvidé, acá. Fíjense, ponemos potencial acá. 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Fíjense, varían en una carguita o en un R, o R lineal o R cuadrado, entonces traten de tener presentes la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales se pone a una distancia R, campo eléctrico por una carga puntual a una distancia R, el trabajo realizado por un agente exterior que queda almacenado como energía potencial eléctrica para formar un sistema de dos cargas, que es el producto de las cargas sobre R, y esto es el potencial eléctrico de una carga Q a una distancia R. Entonces, volvemos a la expresión que vimos recién. Esto es potencial eléctrico de una carga Q, es decir, si yo tengo una carga puntual Q y quiero saber el potencial en este punto P a una distancia R, ese potencial vale
1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si tuviera una carga negativa, esto es R y esto es Q, el potencial se calcula exactamente igual, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 menos Q sobre R. Fíjense algo que es importante, que también los profes de práctica se lo dicen, que en general cuando nosotros calculamos fuerza o campo eléctrico, si bien es una magnitud vectorial, no hacemos el análisis de colocarles el signo en las cargas. No sé si se entiende. Cuando hacemos o calculamos fuerza o campo, es lo mismo. Cuando calculamos, por ejemplo, campo, en este punto P, a una distancia R, en general siempre calculamos módulo. Por lo tanto, no ponemos el signo de la carga. Directamente ponemos 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Y si pusiéramos la carga negativa en un punto P, a una distancia R, hacemos el mismo cálculo. Pero no ponemos acá más o menos la carga, sino que después hacemos el análisis vectorial colocando la carga de prueba acá, decimos más por menos se atraen y graficamos o presentamos el campo eléctrico. Acá ponemos la carga positiva, más como se repelen, tenemos campo eléctrico. Y con la fuerza hacemos lo mismo. Calculamos el módulo de la fuerza como 1 sobre 4pi epsilon 0, Q por Q o Q' sobre R cuadrado, y si fuera una positiva y una negativa, lo calculamos de esta manera sin poner signo en las cargas. Y después sí analizamos las propiedades de carga, que si son cargas de distintos signos, se atraen y representamos los vectores correspondientes a la fuerza, y para un sistema de fuerza hacemos lo mismo. Pero acá, cuando estamos hablando de potencial, y algo muy importante, y no se olviden, es colocarle el signo a la carga. Entonces, el potencial, si bien es un cálculo simple para determinar el potencial a través de esta expresión, no se olviden de colocarle el signo a la carga, porque ahí sí van a tener este problema para calcular o desarrollar los potenciales. Es un error muy común el tema de omitirse los signos. Así como vimos campo para una carga puntual a una distancia R en un punto P, que lo calculo de esta manera. Obviamente para un sistema de cargas, si tengo varias carguitas, Q1, Q2, Qn, y quiero calcular el campo en este punto P, es simple, es muy parecido a como hicimos en campo. Vamos calculando de a una y luego sumamos. ¿Cuál es la ventaja acá? Que es una suma escalar y no vectorial. Entonces calculo el campo que me produce Q1 en punto P con esta expresión, donde esto va a ser Q1 y esto va a ser R1. Hago lo mismo con Q2, que me va a dar B2, Q2 y R2. Y lo mismo con Qn. Y lo sumo, y acá vuelvo a reiterar, si esta carguita hubiera sido negativa, el potencial es negativo, entonces voy a sumar valores positivos y valores negativos. Tengan cuidado ahí. Entonces, el potencial, acá se simplifica el cálculo para sistemas de partículas, ¿sí? Y es un escalar. Y si tengo una configuración cargada, ya es un cuerpo, procedemos más o menos similar a como hicimos en campo eléctrico. Yo quiero calcular el campo en este punto. Lo que tengo que hacer, como lo único que yo sé o conozco es esta expresión para cargas puntuales, lo que hago es definir o tomar una carga elemental a una distancia R. Esta carga elemental me produce un diferencial de B en ese punto, que vale 1 sobre 4pi epsilon 0, diferencial de Q sobre R. Pero este es el diferencial de potencia que me produce ese diferencial de carga. Por lo tanto, si yo quiero calcular el potencial de toda esta configuración cargada, voy a tener que sumar la contribución de todas las carguitas, que es esto que hicimos acá arriba. Y eso se traduce en un integral.
Entonces, esas son las expresiones. Para la primera de todas es para una carga puntual, esto para un sistema de cargas, y esto que están viendo acá es para una configuración cargada o un cuerpo cargado. Bien, bueno, acá son todos ejemplos de energías, de aumentos de ejemplos que van a tener en el PowerPoint, en el cual uno puede ver la transferencia de energía la energía que hay en juego cuando yo muevo una partícula, por ejemplo, de A al punto B. En este caso, hacer las dos cargas de igual signo. Las dos cargas de igual signo. La carga, obviamente la fuerza eléctrica es la fuerza eléctrica es, digamos, hay una repulsión al ser las dos cargas de igual signo. Obviamente la flecha roja indica la fuerza eléctrica que debo hacer yo en cada instante para trasladar la carga para trasladar, digamos, o mover el cuerpo de la carga al cuerpo B. Como dijimos, fíjense acá, la fuerza externa, que está explicado acá, realiza un trabajo mayor que cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en este sentido, voy de A a B, este sería el diferencial aire, por lo tanto el trabajo con la fuerza externa, esta es la fuerza externa, tiene 0 grados, el trabajo de la fuerza externa es mayor que 0. Y el trabajo de la fuerza eléctrica es 0 porque el desplazamiento con la fuerza eléctrica tiene 180 grados, por lo tanto, bueno, es negativo. Entonces la energía potencial, se dice acá que la energía potencial del sistema es mayor que 0 porque el sistema, para pasar de este sistema a el sistema almacenó energía potencial eléctrica y que quedó almacenado en este sistema de dos cargas QQ0. Obviamente esa energía almacenada como energía potencial eléctrica es liberada cuando yo dejo de aplicar la fuerza eléctrica. Bueno, acá también hay ejemplos análogos como analogías que uno podría tener con un resorte cuando lo estiro, cuando lo comprimo. Y ahora vamos a ver algo muy similar a lo que vimos anteriormente para representar el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico nosotros lo representábamos a través de líneas de fuerza o líneas de campo, donde nosotros representábamos ese campo eléctrico de esta manera. Recordemos las propiedades de las líneas de fuerza y la línea de campo, que iban de las caras positivas a las caras negativas. La tangente, bueno, en este caso más simple, la tangente coincide con la línea de fuerza, la tangente en un punto me da la dirección del campo y la flecha, obviamente, el sentido, así que el campo acá. Recuerden que son representaciones cualitativas, no son verdaderas porque el campo existe en todos los puntos y en todo el espacio. Por ahí perdemos la idea al hacer las representaciones en el plano, ¿no? Nosotros para potencial para una carga puntual lo definimos o se definió como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Si yo quisiera graficar este potencial acá, ¿qué sería? Un punto. Es decir, si yo tengo una carga Q a una distancia R, tengo este potencial. ¿Qué pasa si mantengo Q y R?
obviamente si me vengo acá a la misma distancia R, tengo el mismo potencial. Y si me vengo aquí, tengo el mismo potencial. ¿Qué voy a definir como figura? Esto que está aquí tiene la característica de un potencial constante. Pero no es una línea. Recuerden que la carga, estamos en el espacio, y esto sería como una esfera, por eso se denomina superficie equipotencial. ¿Se entiende, digamos? Una superficie equipotencial se caracteriza o es una superficie en la cual todos los puntos tienen el mismo potencial. Y volvemos a decir a lo de recién, no se confundan con las representaciones que hacemos en el plano. Esto existe en el espacio, por lo tanto, sería como si tuviéramos una carguita y esa carguita la encerramos con una pelota, entonces todos los puntos del cascarón de la pelota van a tener el mismo potencial. Obviamente, si yo me alejo, el potencial varía, pero también puedo definir superficies equipotenciales en cualquier punto, ¿sí? Tanto por afuera como por adentro. Esto es un poco lo que están viendo acá. Tenemos la puntual, las hojas, el campo y las superficies hipotéticas. Acá tienen las superficies que a medida, digamos, como el potencial acá, a medida que estoy más cerca de la carga, más intenso, en general las superficies hipotéticas se suelen agrupar más juntas o apretadas. Y a medida que me voy alejando, como el potencial disminuye, se suelen dibujar en forma separada entre una superficie y otra. Es decir, tengo 5 volts, acá tendré 3 volts y acá tendré 1 volt. Quiere decir que todos los puntos de esta superficie tienen el mismo. Acá hay cargas polares positivas que se están representadas con líneas llenas del campo eléctrico y con líneas de trazo el potencial eléctrico. Dos cargas, esta es una positiva y esta es una negativa. Potencial es una magnitud 1,4 pi epsilon 0 Q. Fíjense acá en el punto medio, ¿cuánto es el potencial? Si las dos cargas son iguales y esta distancia es igual, y las cargas son iguales, el potencial este es positivo y el potencial es negativo. Por lo tanto, cuando lo sumo, acá al medio el potencial es cero. No hay superficie equipotencial porque potencial es nulo. Bueno, acá este es el campo, una placa, que es el campo que más usamos nosotros para movimiento de cargas. La superior es positiva, la inferior, con las líneas de campo van de más a menos, y la superficial son de esa manera. Muy importante, que va a ser un poco el desarrollo del preparatorio, que tiene que ver con representar o encontrar las líneas de campo y los psicopotenciales. Ese va a ser el primer laboratorio. Una propiedad que vamos a usar para poder realizar ese laboratorio, si siempre hay una característica de la línea de fuerza y de campo o el potencial que son en cualquier punto perpendiculares. Fíjense, ahora acá obviamente se ven que son perpendiculares, pero si uno ve esto, traza la tangente en este punto, traza la tangente y va a ver que es perpendicular. Trazo la tangente, la línea perpendicular, la tangente a la superficie que hipoteca un punto y es perpendicular a la línea de campo. Esa propiedad es importante
para definir o trabajar relación entre superficie y potencia de línea de campo, y queda el perpendicular entre el potencial y el campo en un punto. Acá lo mismo, si uno trae este punto, son curvas las dos, una superficie y otra, tengo que trazar entre acá y a la línea de campo, disculpen el dibujo, bueno, debería dar lo mismo. Esto pueden probar ustedes, trazar las perpendiculares, la perpendicular en punto de esta superficie como en el campo, y van a ver que siempre son internos. La característica es muy importante y la va a para el laboratorio, y algo tan importante cuando yo me muevo de un punto A a un punto B, es decir, si quiero trasladar una carga, lo hacemos acá. Tengo una placa superior positiva, superior negativa, que genera en todo el interior un campo eléctrico, además menos. Puedo representar también los potenciales, que son de esta manera. Y supongamos que yo voy a dar una carga desde el punto A al punto. Si la quiero trasladar, ¿qué tengo que hacer? Che, Sergio, se entrecorta todo, no se entiende nada. Que se corta todo y no se entiende nada. Bueno, de todas maneras, que un problema, pero bueno, esto va a quedar, la grabación va a quedar, lo van a poder después, porque no tengo forma de mejorar el audio. A no ser que cuando pase en todo la diferencia, simplemente cuando estoy escribiendo. No, todo el tiempo. Hace ya varios minutos que se entrecorta todo y no se entienden las explicaciones. ¿Qué problema? Acá se veía bien, Sergio, ¿eh? Y se escuchaba bien, al último se cortó un poquito. Acá, por lo menos el mío se escuchaba bien, al último se cortó un poquito. Los últimos 3-4 minutos. Yo sigo y le pido a los chicos de tomar grabación el lado bien. Ven, ahora está cortado, De flojo. Bueno, disculpa, yo voy a tratar de lo termino, lo grabo para que ustedes puedan verlo, ¿no? de la teoría si tuvieron interrupciones. Lo que estoy intentando es que si tengo dos cargas, una positiva y una negativa, generan un campo eléctrico, y hemos representado el campo eléctrico desde la línea de campo roja, y hemos representado las potenciales a la superficie. Esto es necesario. Yo lo que voy a trasladar una carga del punto A al punto B. Cuando toco una carga en un campo eléctrico, sobre esta aparece una fuerza, pero ¿qué es la fuerza? La fuerza tiene la dirección del campo. El campo acá en roja, pues acá es así. Por lo tanto, fuerza eléctrica va a sentir. Si yo quiero llegar, tiene que haber un agente exterior que me anule esa fuerza, como hemos visto anteriormente, para poder desplazarme. ¿Viste?
Obviamente, fíjese que acá, cuando yo me muevo dentro de una superficie potencial, algo muy importante, es decir, cuando yo me muevo de A a B, el trabajo que hago, es decir, recuerden la expresión que vimos, el trabajo para ir de un punto hasta otro punto, es la carga por la diferencia de potencial. Si yo me estoy moviendo a lo largo de una superficie potencial, el potencial en A es el mismo que el potencial en B, que es la característica de una superficie potencial. Todos los puntos tienen el potencial. Por lo tanto, el trabajo en este caso, para ir de A hasta B, me va a ser cero. Entonces, siempre que yo me desplace sobre una carga sobre una superficie potencial, voy a hacer este trabajo. Es parecido, por ejemplo, cuando yo levanto el cuerpo, ya lo he sujetado y me lazo a mí con el cuerpo en los brazos. Voy a desarrollar trabajo porque la fuerza pesa hacia abajo y la presión que hace las manos está arriba. Tanto con el lanzamiento que yo hago tiene 90 grados. También lo pueden ver ustedes acá, fuerza por distancia, por el coseno de tita, en desplazamiento hay 90 grados. Por lo tanto, no hay trabajo coincidente. Una propiedad muy importante que van a trabajar ustedes para, inclusive, me permite determinar siempre la perpendicularidad entre la línea de campo y la superficie potencial. Algo también que dijimos, con configuración cargada, no desarrollar, son simples los desarrollos. Cualquier configuración cargada, en todos los puntos que rodea esa configuración cargada, ya vimos que es el asiento y potencial eléctrico. Ya vimos, en el caso de cargas puntuales, cómo calculará. Estas dos magnitudes eléctricas se pueden vincular de la siguiente manera. Una expresión es la siguiente. Explico qué significa cada uno. Y la otra es de... Dijimos, y yo puedo o tengo una configuración cualquiera, y en todos los puntos que rodea esa configuración tengo una magnitud vectorial del campo y una magnitud escalar de potencia. Y ambas magnitudes se relacionan. ¿Utilizo una o cuando utilizo otra? Obviamente, cuando utilizo esta, yo conozco el campo eléctrico y mi incógnita es el potencial. Es decir, yo ya sé la expresión de campo eléctrico para la configuración, lo que hago es igual esa expresión y calculo el potencial. ¿Cuándo utilizo esta? Cuando conozco el potencial y mi incógnita es el campo eléctrico. Es decir, si yo conozco cómo es la expresión de potencial eléctrico, lo derivo respecto a una variable que tenga la ecuación y voy a encontrar la componente del campo eléctrico en ese. ¿Sí? Vamos a ver, no les voy a desarrollar, simplemente les voy a dar unas fórmulas de acá. Que misma y otra, si uno arrancara o tuviera que hacer esto y líder en un problema o un desarrollo, yo sé que acá hay un potencial y un campo eléctrico. Y no con ninguno. Y me pide calcular los dos. ¿Me da lo mismo comenzar por este pero por este? La verdad que no. ¿Qué primero calcular?
se conviene calcular el potencial, porque el potencial es una escalar, mucho más simple calcular. Y después el campo eléctrico, simplemente se calcula que yo encontré el potencial, una función, puede ser de x, tita, y, z, supongamos una sola variable, directamente el campo eléctrico lo calculo derivando esa función sobre esa variable. En cambio, si yo hubiera calculado el campo eléctrico, que ya es complicado porque es un cálculo vectorial, después de calcular el potencial, tengo que hacer un integral vectorial. Con lo cual, por ahí se hace más complejo el análisis. Entonces, si uno no tiene un ejemplo de una configuración cargada, un cuerpo cargado, y no conoce ni potencial ni campo eléctrico, uno podría comenzar, o es conveniente comenzar, calculando el potencial. Luego derivamos con respecto a la variable o las variables que tengamos y calculamos el campo eléctrico. Digamos, no lo vamos a hacer ningún desarrollo, pero si uno quisiera, más simple, para que vean cómo funciona, si uno tuviera una carga Q y a una distancia R, yo sé que el potencial es igual, esto es muy simple lo que estamos haciendo, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R. ¿Qué pasa si quiero calcular el campo eléctrico? Y aplico la definición. Es igual a menos la derivada de B respecto, fíjense la variable, acá no es R, X, sino es R. Tengo que plantear de B, R. Y esto me va a quedar igual a menos, derivo esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Q sobre R cuadrado, menos E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre L cuadrado. Es decir, partimos de la expresión de potencial, usamos la relación entre potencial y campo eléctrico, derivamos y obtenemos el campo eléctrico que ya lo conocíamos, ¿ya no? Para una carga puntual, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R. Acá es simple, el tema es cuando tenemos configuraciones complejas, que no lo vamos a hacer ahora porque llevan bastante tiempo, que, por ejemplo, para un disco cargado, este es un disco que tiene radio R, y quiero calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P a una distancia X sobre un eje que pasa por el centro del disco. Acá simplemente, bueno, recuerden que estos casos son configuraciones cargadas, entonces debemos proceder, cuando tengo una configuración cargada, recuerden que quiero calcular el potencial en un punto P, lo que debo proceder es tomando una carga elemental diferencial de Q y calculando a una distancia R mi diferencial de B. Para calcular el potencial de toda esta configuración cargada, tengo que sumar la contribución de todas las carguitas en el punto P, y eso se transforma en un integral, que es la integral de diferencial de B, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de diferencial de Q sobre L. Y de esa manera determinamos el potencial en el punto P. Bueno, este ejemplo del anillo que estamos viendo aquí, del disco, perdón, cargado, y el de la esfera, que están desarrollados en la teoría, en el PDF de la teoría, se hacen de esa manera. Se calculan, y una vez que uno obtiene el potencial, por ejemplo, el potencial para vamos a hacer simplemente el anillo para ver la aplicación. El potencial para el anillo, obtenemos una expresión de este tipo. Sigma sobre 2 epsilon 0, x cuadrado más r cuadrado. Fíjense que ya no es tan simple la relación, menos x. Este es para el disco de radio R, y que estoy calculando el potencial a una distancia x.
Esto recuerden que es un disco, por lo tanto, todo esto está cargado, y al tener carga por unidad de área, estamos hablando carga por unidad de área, estamos hablando de sigma. Por eso aparece el sigma acá, que es carga por unidad de área, aparece el radio, que es otro dato, y obviamente depende de X, porque X es donde los distintos puntos donde puedo calcular el potencial. Ahora bien, si yo quiero calcular el campo eléctrico, no voy a hacer todo el trabajo, es decir, si yo quisiera calcular el campo eléctrico, lo podría hacer diciendo que esta carga de acá me produce un campo eléctrico, un diferencial E, que vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, diferencial de Q sobre R cuadrado, y después tengo que hacer una integral de todo eso diferencial E, con lo cual es un proceso bastante complejo. Entonces es mucho más simple utilizar las relaciones entre potencial y campo, donde me dice que el campo eléctrico, o la componente del campo eléctrico en esta dirección, la dirección del X, es igual a menos derivada de B respecto de X. Entonces, derivando esta expresión, que sería E es igual a menos sigma sobre 2 epsilon 0, y la derivada acá está de este paréntesis por el exponente, sería 1 medio menos 1 medio, es 1 medio por X cuadrado más R cuadrado, ¿sí? 1 medio menos 1 menos 1 medio, menos la derivada de X, que es 1. Perdón, y acá me olvidé la derivada del paréntesis, que sería 2X. Y ahí tenemos el campo eléctrico, simplemente, acá podemos ir trabajando, si quieren no lo podemos dejar bonito, pero acá directamente, simplemente derivando la expresión de potencial, tenemos el campo. Y no hicimos ningún cálculo complicado con esto. Esa es la ventaja que tiene estas relaciones de potencial y campo eléctrico, y dijimos que es mejor o es más práctico trabajar con, cuando no conozco ni el potencial ni el campo eléctrico, es desarrollar primero el potencial, porque es un escalar, y luego el campo eléctrico. Acá le voy a tener lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, que es el graficador de campos eléctricos, que si uno quisiera representar, vimos el campo eléctrico, ¿no? Es decir, podemos agregar cargas, por ejemplo una carga positiva, y acá tienen, fíjense, dice Electrified Line, las líneas de campo eléctrico, y Equipotential Surface, digamos, uno puede graficar las dos, campo eléctrico y superficies equipotenciales. Entonces, de esa manera representamos. Y podemos, bueno, acá las podemos borrar, puedo agregar más cargas, por ejemplo, una carga negativa. Al tener dos cargas, puedo hacer exactamente lo mismo, representar, recuerden que este programa lo pueden bajar, tienen el campo eléctrico, y de la misma manera se aplican la opción segunda, tienen las superficies potenciales. Y volvemos acá, que es interesante ver, recuerden la perpendicularidad en cualquier punto entre la tangente a una superficie equipotencial con las líneas de campo. Siempre son perpendiculares. Otra configuración que también tienen en el apunte, que es también una... bueno, esto se lo explico en la clase que viene, que es el laboratorio. Es un dipolo, que también pueden tener algunos problemas. No me acuerdo si lo tienen. El dipolo es un tipo de configuración particular que está constituido por dos cargas iguales, sino contrario, separadas a una cierta distancia L.
o A, dependiendo la definición o la bibliografía. ¿Sí? Esto de dipolo lo vamos a trabajar porque también explica un poco el comportamiento de los dieléctricos. Es decir, esto que están viendo ustedes aquí, una carga Q positiva, una carga Q negativa, separada a una cierta distancia, puede ser una molécula o un dipolo, y separadas a una cierta distancia. En general se caracteriza el dipolo por las caras que son iguales de distintos signos, separadas a una distancia L, y también por un vector P, que se representa este vector P, es un vector que va, el vector P, es un vector que va desde la carga negativa a la positiva. Y el vector P es el producto de Q, cualquiera de las dos cargas que es la misma, por L, la longitud o la separación entre ambas cargas. El potencial para este tipo de configuración es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por L por el coseno de tita sobre R cuadrado. En general, cuando hay potenciales, se pueden calcular de la misma manera, ahora les explico, pero en general, cuando hablamos de dipolo, se suelen expresar no en coordenadas rectangulares, en X y en Y, sino en coordenadas polares. Y el campo eléctrico, digamos, si uno quisiera también calcular el campo eléctrico, recuerden que el potencial que por ahí es más complejo, pero las dos definiciones son las mismas, pero para no prestarse a confusión, uno podría tener una carga o un dipolo de esta manera, y querer calcular el potencial o el campo. Es un sistema de cargas puntuales, por lo tanto yo puedo calcular el potencial de la carga esta positiva a esta distancia, es decir, el potencial en el punto P, como 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre L. Y después calculo el potencial de esta aquí. Potencial, este sería de la positiva, y el potencial de la negativa va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R', ¿sí? Y como esta carga es negativa, recuerden de utilizar el negativo. Y lo sumo los dos. El potencial en el punto P es el potencial de la positiva más el potencial de la negativa. Le pongo más porque ya el signo está incluido acá. En general, se puede trabajar de esa manera, pero también van a ver alguna bibliografía que trabaja en coordenadas polares, es decir, tengo la carga positiva, la carga negativa, y si quiero calcular en este punto, se toma la línea media de L, esto es R y esto es tita. Entonces uno puede ubicar cualquier punto cercano al dipolo, simplemente conociendo el R, que es la distancia media de la línea que une ambas cargas, al punto, y tita es el ángulo que hay entre R y L sería. Este es el potencial para un dipolo. Para un dipolo. También van a trabajar, y que también explica un poco el comportamiento de los dieléctricos, que los dieléctricos se conforman o están constituidos por moléculas polares de este tipo, algo muy característico o muy propio de los dipolos. Fíjense qué pasa, que creo que está puesto acá en esta diapositiva. Cuando ese es un dipolo eléctrico, fíjense que el dipolo, como dijimos recién, es una configuración particular que está constituido por dos caras, positiva y una negativa, separadas a una distancia de L o X.
El vector P es el producto de cualquiera de las cargas por, en este caso sería Q por D. ¿Qué pasa cuando yo coloco un dipolo en un campo eléctrico? Obviamente a cada carga, eso lo vamos a hacer aquí, si yo tengo un dipolo, representamos un campo eléctrico y coloco una carga positiva y una carga negativa. Esto que está acá es la molécula. Independientemente de la molécula, si yo tengo un campo eléctrico y coloco esta molécula dentro de ese campo eléctrico, sobre esta carguita va a aparecer una fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale esa fuerza eléctrica? En este sentido, en el sentido del campo, porque la carga es positiva, y va a valer mismo. Pero como la fuerza eléctrica en sentido contrario, esta es la fuerza, el campo, es igual a Q por E. Entonces, de esta manera, fíjense que si yo coloco una molécula o un dipolo dentro de un campo eléctrico, va a aparecer esta molécula, este par torsor, que va a tratar de orientar la molécula en este sentido. Si dibujáramos el campo acá, va a quedar la molécula ubicada en este sentido. Acá están viendo que aparece un par que hace girar la molécula en este sentido. Ese momento torsor se determina o se puede expresar como el producto de P, producto escalar, por E. Recuerden que P es Q por E. Entonces, cada vez que yo coloco un dipolo dentro de un campo eléctrico, va a aparecer sobre ese dipolo un momento torsor que es igual a P por E. Obviamente, si el dipolo está en esta posición, va a quedar así, porque las fuerzas son así. Esta sería la posición de estable. La fuerza eléctrica es así, y esta en este sentido. Fíjense acá, tiene la misma dirección, por lo tanto no hay brazo de palanca. Yo podría estar en esta posición inicial y llevarlo a esta posición final. Pero yo digo llevarlo, no va a ir solo. Alguien tiene que llevarlo de esta posición de esta a esta. Si hago eso, volvemos nuevamente que alguien lo tiene que hacer un trabajo para llegar de esta posición de estabilidad a una cierta posición. Por lo tanto, se hace un trabajo y ese trabajo es P por E. Es el producto escalar de el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Digamos, este es el trabajo, la energía que hace un agente exterior para llevar el dipolo de una posición a otra. Y obviamente, si estaba en esta posición estable y yo lo llevé a esta posición final, el trabajo que hizo el agente externo va a quedar como energía potencial eléctrica, porque si yo lo suelto, va a volver a la posición original. Eso lo pueden ver, creo que estaba acá. Fíjense, esta situación particular, donde tengo la carga negativa y la carga positiva, están alineados en una posición estable porque se va a quedar ahí, pero yo lo puedo sacar, y si lo saco, vuelve a la posición. Está en esa posición, lo saco. Si lo saco, van a aparecer estas fuerzas eléctricas que tienen distinta dirección, por lo tanto surge un par sobre la molécula, y eso va a tender a que se produzca un momento torsor y va a tratar de alinear el vector P con la dirección del campo. Y queda de esa manera. Fíjense este caso particular también, simplemente hemos invertido las cargas, pusimos una positiva acá y una negativa, está invertido. Obviamente las fuerzas acá van a tener, con esta posición, van a estar en la misma dirección y sentidos contrarios, pero tiene la misma dirección, por lo tanto no hay momento. Pero ¿qué pasa si yo lo saco? Va a aparecer nuevamente las fuerzas eléctricas. Fíjense
En la positiva tiene la dirección del campo, la negativa el sentido contrario por el signo de la carga, y esto va a producir un momento, ¿en qué sentido? En sentido horario, y va a tratar de posicionar siempre el vector P en la dirección del campo eléctrico. Va a girar y se va a posicionar de esta manera. Y siempre, obviamente, hay juegos, hay energías liberadas cuando uno saca o mueve el dipolo de una posición a la otra. Bueno, dejamos, no sé, no estoy viendo si hay algún comentario o no. Si no, a los que se han quedado hasta ahora, dejamos aquí. Yo después les subo, si hubo algún problema con respecto al audio, yo se lo grabo ahora y se lo subo al lugar del enlace que hay en la página. Ahí estamos subiendo todos los videos, tanto de práctica como de teoría. Y si no hay ningún comentario, nos veremos el martes próximo. Bueno, dejamos aquí entonces. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos el martes entonces.